Un saludo, alumnos y alumnas de tercer grado. Nuevamente es un gusto estar interactuando con ustedes para compartir la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 2, semana 5. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con las generalidades que presenta esta guía de continuidad educativa. La unidad número 3 se llama La sociedad en que vivimos. Los contenidos propuestos son la Ley de Ética Gubernamental, artículo 3, capítulo 1, Función Pública, Servidor Público. Normas éticas para la función pública, honradez, justicia, no discriminación y responsabilidad. Y la producción que se espera al finalizar el desarrollo de esta guía de continuidad educativa es la solución de preguntas de reflexión con base en el texto, las normas éticas que deben ponerse en práctica las instituciones de gobierno y los servidores públicos. Vamos entonces a las actividades de inicio. Actividad 1, saberes previos. Observa las imágenes. Vemos a un maestro o una maestra, a una enfermera y me parece que es un médico, una doctora, la que aparece acá también. Piensa en tu maestro o maestra, en el director o directora de la escuela a la que asistes, la enfermera o enfermero, el doctor o doctora del hospital público o la unidad de salud pública, el alcalde o la alcaldesa del municipio y el presidente o presidenta del país. En compañía de familiares, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué trabajo desempeñan estas personas? Se refiere a las personas que aparecen en las imágenes, pues una enseña, la otra sana a través de los procesos que realiza de vacunación y desinfección, y la otra persona pues se encarga de aplicar medicina, cuidar y dar asistencia médica a los enfermos. ¿Qué necesidades satisfacen con su trabajo? Pues las necesidades que se satisfacen con el trabajo son alimentación, salud, vivienda, recreación, etc. ¿Cuál es la función de un servidor público? Pues la función de un servidor público es prestar servicios de atención a las demás personas trabajando dentro de una institución pública. Aquí a la izquierda tenemos qué es un servidor público. Un servidor público es aquella persona natural que presta temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública. Pregunta a tus familiares qué significa tener ética y escribe las ideas más importantes en tu cuaderno. La ética se refiere al buen comportamiento en el desarrollo de las funciones de un empleado, es decir, respetar las leyes y reglamentos que demanda su trabajo. Lee los siguientes párrafos para que te ayuden a ampliar este tema. La Ley de Ética Gubernamental tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública, es decir, de las actividades que realizan las personas que trabajan en el Estado y en los municipios. Además, tiene que prevenir y detectar prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas a los servidores públicos en la ley. Vamos con las actividades de desarrollo. Actividad 2. Lee el cuento El flautista de Hamelin. Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelin. Era una ciudad rodeada por murallas, muy bonita y también muy próspera, puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. Todos sus habitantes vivían felices en Hamelin hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas ratas que invadieron toda la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata. La situación era tan terrible que el alcalde mandó a traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas eran cada vez más y más. En medio de esta situación llegó a Hamelin un trovador
que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de ratas. ¿Vos solo podrías hacerlo? Por supuesto, pero a cambio pido 1000 monedas de oro. No os preocupéis, si lo conseguís, os daré 1.000.000 si es necesario. El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad, cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de Hamelin. El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. 1000 monedas de oro por una música. Os daré como mucho 100 monedas, dijo el alcalde riéndose. Pero eso no es lo que me prometisteis. En ese caso lo lamentaréis. El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión fueron los niños grandes y pequeños los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá donde iba. El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelin salieron con él y nunca más se los volvió a ver. Esta es una adaptación tomada del flautista de Hamelin. Actividad 3. Con ayuda de tu mamá, papá o algún otro familiar, reflexiona sobre el cuento El flautista de Hamelin y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Estás de acuerdo con que el alcalde haya engañado al flautista? No. ¿Por qué? Porque debió cumplir el compromiso adquirido con el flautista, ya que le ayudó a la ciudad a solucionar un problema muy serio. ¿Crees que las personas deben cumplir sus promesas? Sí. ¿Qué sucede cuando no lo hacen? Cuando no lo hacen no tienen ética y son irresponsables en las acciones que realizan. ¿Qué características debe de tener un servidor público? Pues algunas son honestidad, responsabilidad, honradez, solidaridad, entre otras. ¿Qué normas éticas debe de practicar? Pues la sinceridad, la integridad, la honradez, la imparcialidad, etc. Actividad 4. Con ayuda de algún familiar, busca el significado de las siguientes normas éticas que debe de tener un servidor público y escribe la información que obtengas en tu cuaderno. Bien, aquí hay algunas características que deben de tener los servidores públicos y aquí está la explicación de lo que significa. Por ejemplo, la honradez significa rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Eso significa ser honrado. La no discriminación tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los individuos. Una característica bien importante. La justicia es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y la responsabilidad es la cualidad de todo ser humano que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos. Escribe en tu cuaderno el nombre de 5 instituciones del gobierno que brindan servicios públicos. En ellas identifica un servidor público y asigna qué normas éticas debe cumplir en el desempeño de sus funciones. Puedes tomar como ejemplo el siguiente. Aquí tenemos la institución, el nombre del servidor público y las normas éticas que debe cumplir. La primera es un ejemplo, el centro escolar, el servidor público es el director o la directora y la norma ética que tiene que practicar es la honradez y la responsabilidad. Tenemos en el caso de otra institución, la unidad de salud. El servidor público que está dentro de la unidad de salud puede ser una enfermera. Las normas éticas de la función pública que debe cumplir la enfermera son la responsabilidad y la no discriminación. En el centro escolar también tenemos otro servidor público, profesor o profesora, debe de practicar responsabilidad y honradez. En el hospital tenemos al doctor o la doctora, debe practicar la imparcialidad y la responsabilidad. En el juzgado de paz tenemos al juez, debe de cumplir con justicia y con imparcialidad.
En el DUI Centro tenemos al director del DUI Centro que debe practicar las normas buen trato y responsabilidad. Bien, subraya la respuesta correcta. Actividad 5. ¿Qué es un servidor público? Es una persona natural que presta servicios en una institución pública. Pregunta 2. ¿En qué documentos se encuentran las normas éticas, principios y deberes que deben cumplir los funcionarios? Se encuentran en la Ley de Ética Gubernamental. Pregunta 3. ¿Son ejemplos de servidores públicos? Respuesta: médicos, docentes y policía. Bien, de este modo le damos cumplimiento a lo que es la actividad de la guía de aprendizaje de estudios sociales de tercer grado, fase 2, semana 5. Aquí únicamente lo que falta es la evaluación, donde hay que evaluar cada uno de estos criterios y con una X marcar si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Espero, queridos niños y niñas, que los ejemplos y los procesos que se les han explicado hayan sido de mucha ayuda y que les permitan obtener el máximo de aprovechamiento de los contenidos propuestos. Ha sido un gusto interactuar con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.